Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Acá estamos, muy contentos de empezar con nuestra segunda clase del año 2013, de la Cátedra de Geografía. Antes de presentar la clase de hoy y de presentar a quienes van a dar la clase de hoy, quería comentarles algo con respecto al espacio de preguntas. Ustedes saben que la clase va a comenzar ahora, hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde abrimos el espacio de preguntas, pero tenemos entendido que el mes pasado, algunos auditorios quisieron preguntar y justo en el momento de las preguntas hubo problemas con la conexión. Entonces, nuestra sugerencia para que hoy no vuelva a ocurrir lo mismo y que nos quedemos sin las preguntas y los estudiantes del auditorio se queden sin preguntar es tomar nota de estas preguntas en el momento que las preguntas surgen para que a las 5, cuando se abre el espacio de preguntas, sea más ágil el tema de pedir al operador de la conexión y demás. Si se corta la conexión y vamos a estar en la misma, pero quizás de esta manera no tardamos tanto tiempo en los auditorios para organizar las preguntas y nosotros no cerramos la transmisión pensando que en ningún auditorio hay preguntas. ¿Se entendió? Creo que sí. Así que esa es la idea, que vayan anotando las preguntas a medida que van surgiendo. Bueno, les cuento que la clase de hoy se llama ¿Qué nos dicen los mapas y las imágenes satelitales? En esta ocasión nos acompaña Laura Neuwirth, perdón Laura, es muy difícil, y Leonardo Di Franco. Laura es licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, miembro del equipo técnico de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación de la Nación y responsable del proyecto de relevamiento y mapeo de la situación sociolingüística y socioeducativa de la educación intercultural bilingüe en la Argentina. Trabajó en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el programa de relevamiento de comunidades indígenas, implementando las técnicas de mapeo colectivo con pueblos originarios. Desarrolla cartografía digital para diversos usos a través de los SIG, son los sistemas de información geográficos, y actualmente cursa la maestría en antropología social en la Universidad Nacional de San Martín. Laura va a comenzar la clase y en segundo lugar va a exponer Leonardo Di Franco, que es licenciado en Información Ambiental, es investigador y profesor del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde dicta las materias de teledetección y procesamiento de imágenes satelitales y construcción y gestión de bases de datos geográficas aplicadas a los sistemas de información geográfica. Actualmente desarrolla estudios de doctorado en ciencias aplicadas al manejo integral de cuencas hidrográficas basado en la geomática. Muy difícil. Bueno, entonces, los dejo con Laura, comenzamos con los mapas y luego continuamos. Bueno, gracias. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Un poco, cuando me convocaron para este momento, me puse a revisar un poco con mis compañeras que tenían ganas de que se exponga acá. Y bueno, la idea es un poco, el año pasado, no sé si muchos de ustedes participaron, que Carla Lois, una colega también profesora de la Universidad de Buenos Aires, estuvo trabajando, y ella es especialista además en cartografía y en uso y lecturas cartográficas, y me interesó poder retomar en principio algunas cuestiones para después ir al tema que nos interesa, que más me interesa, que es el tema de la cartografía colectiva. Así que tomo estos temas primero que había comentado Carla el año pasado. Y ella trae una idea muy interesante en relación a que no podemos decir que existen analfabetos cartográficos. Todos tenemos como esa capacidad de ver una imagen y fácilmente entender más o menos algunos símbolos. Básicamente porque las imágenes suelen ser muy transparentes en general, y esto en la cartografía también se traslada.
con un mínimo de información podemos entender mapas a grandes rasgos, incluso aquellos que no tengan sus formas tal como supuestamente son. Y un poco también lo que ella traía, y que un poco también lo vamos a retomar acá, es esta cuestión de analizar el mapa como si fuera un texto, en términos de que el mapa nos debería dar la misma información que un texto, y a veces hay que analizar mucho el mapa para no equivocarse y no hacer una lectura equivocada de la cartografía. Así que vamos a empezar con algunas imágenes que les separé para que podamos empezar a ver esto. Espero que se vea bien, y si no, se va a ver bien. Se ve bien. Y empezamos con la simplicidad que tiene la red de subtes, que por ejemplo en Capital Federal es algo que los chicos cuando salen a la calle, cuando van al subte obviamente, es algo que de movida empiezan a ver, y uno ya se empieza como a acostumbrar a la imagen de este tipo de cartografía, que es cartografía, aun cuando tiene un objetivo muy específico, y que es obviamente la utilidad de entender dónde estamos abajo de la Tierra. Este es otro que también lo vemos en la tele constantemente, la iconografía del solcito con la nubecita, esa pavada ya nos da la idea de qué está sucediendo en el país, cómo es la temperatura más o menos. Me parecía muy interesante porque acá ya empieza el tema del color a ser algo fundamental. Tenemos siempre nos enseñaron el rojo es caliente, el azul es helado. Entonces, simplemente con solo ver esta imagen, nosotros podemos hacer la analogía de que, evidentemente, en el norte de Brasil hace mucho calor, y evidentemente en Puerto Montt está fresco. Y esta es una imagen aparte que la vemos constantemente en la tele. Después tenemos estos mapas de accesos. Este es un accesos principales de la ciudad de Córdoba, ¿no? Que también tiene mucha simbología y tiene un uso que la idea es justamente acá con esa simbología poder lograr y encontrar esos lugares específicos dentro de un lugar, de una ciudad. Este es un mapa de barrios de Villa Carlos Paz. Fíjense cómo acá se combina el tema de las manzanas y los colores por barrios, como para poder hacer esa visualización a grandes rasgos bien distinta de un lugar y otro. Acá tenemos una síntesis, esto es un mapa síntesis de la provincia de La Pampa, con sus ciudades principales. Alguien eligió esas ciudades principales por algún motivo también, eso es interesante, cómo nosotros nos agarramos de algunas ciudades y seleccionamos esas y no otras, porque tienen algunas características específicas, obviamente. Este es un mapa croquis, ¿no? Es un mapa bien turístico, no sé si lo llegan a ver, porque tiene iconografía muy pequeña, pero este mapa combina algunas cuestiones de simbología propia de la cartografía rutera, y después algunas cuestiones naturales como las montañas. Tiene una... no sé si después lo van a lograr ver, pero obviamente tiene restaurantes, museos, tiene información que tiene que ver también con el consumo y lo que se espera que se haga en una ciudad como es el Bolsón. Y acá tenemos otro tipo de mapas que acá tal vez son bien simples de visualizar, porque básicamente tienen pocos elementos, son algunos colores que indican claramente con la referencia un grupo específico, y podemos de movida fácilmente identificar qué sucede en cada continente. Y acá entramos en un tema que no íbamos a trabajar, pero nos pareció que era importante empezar a ver cómo definimos el tema de la escala. La escala se elige en función de la superficie del terreno y del grado de detalle de la representación. Se puede distinguir si un mapa es de gran escala o de pequeña escala según su denominador.
cuanto más grande es la escala, más pequeño es el denominador de la fracción. Y esto a veces nos confunde mucho, porque decimos, bueno, ¿qué es un mapa chico? ¿Qué es un mapa de escala grande? Y tendemos siempre a decir, bueno, entonces el mapa de escala pequeña es aquella que tiene el número más pequeño, 1 en 10.000, y la escala grande es aquella que es 1 en 1.000.000, y en realidad es completamente opuesto, porque justamente lo que define la escala es la cantidad de veces en las que se hizo esa reducción de ese mapa. Es decir, acá lo vamos a mostrar bien, y acá tenemos los tres tipos de escalas. ¿Cómo lo definimos? Entre grande, mediana y pequeña. Y ahí también tenemos el tipo de mapas, en función de el tipo de mapas que se suelen hacer en función de cada una de estas escalas. Para una escala grande que se considera de 1 a 10 a 1 en 50.000, la mediana que va de 1 en 50.000 a 1 en 500.000 y la pequeña que va de 1 en 500.000 a 1 en 50 millones. Y ahí vamos a ver cómo están estas relaciones entre lo que podemos, el nivel de detalle. Esto tiene que ver con el nivel de detalle y representación que vamos a poder tener en cada uno de estos mapas. Claramente, a una escala pequeña, como puede ser el mapa que veíamos anteriormente, no vamos a poder ponerle demasiados detalles porque obviamente tenemos muy poco espacio. En cambio, un mapa como el del bolsón, sí tenemos la capacidad de ubicar muchos más elementos y ser más descriptivos con lo que sucede en ese lugar. Así que... Y por último tenemos lo que se denominan planos, que son aquellos que son menores a 1 en 2000, a partir de 1 en 2000. Y esto tiene que ver, y justamente el nombre lo dice, la planitud del plano, tiene que ver con que justamente al ser tan grande la escala, al ser menor la reducción que se le hace, lo que no sostiene, lo que logra el plano es justamente no tomar la curvatura de la Tierra. Y esto es la esfericidad, como dice ahí. O sea, lo que logramos es tener que el plano ese efectivamente es un plano. Y se usa obviamente, bueno, se usa generalmente para arquitectura, obviamente, y para algunas cuestiones a veces puede ser de ingeniería. Esto que les puse acá es una carta topográfica y su detalle. Pongo la carta topográfica más que nada para que veamos la complejidad que tiene este tipo de cartografía, que esto sí es cartografía geométrica. Geométrica en términos de que es cartografía específica que es muy difícil de leer para una persona que no lo sabe hacer, que incluso a nosotros los geógrafos nos cuesta entender a veces cómo sacar y calcular medidas a través de una carta topográfica, y que obviamente tiene otra funcionalidad. Y lo explico, y me gusta esto, poder hacer esta diferencia, porque nosotros tendemos a pensar que los otros mapas que los que tenemos son geométricos, que todo lo que podemos ahí, que podemos calcular distancias con exactitud, que la información que nos van a proveer es exacta, y en realidad no es así. El mapa, los mapas que nosotros usamos en la escuela y los que nosotros usamos en la mayoría de nadie usa en lo cotidiano. Nadie sale a recorrer un lugar con una carta topográfica porque, primero, que son enormes, y segundo, porque sería imposible la lectura. Nosotros los mapas que usamos tienen otro tipo de características, y justamente lo pongo para que veamos la distinción, nada más que por eso. No nos vamos a meter en esto porque ya sería como otro tipo de problema, pero bueno, ahí les hago un detallecito para que vean lo que son las curvas de nivel, cómo se puede ver el relieve, puntos geométricos en el espacio, etc. Bueno, y llegamos al mapa que más usamos, ¿no? En cuarto grado, lo primero que vemos seguramente es esto, ¿no? Corregime, Paula, si me equivoco. El mapa típico de Argentina, ¿sí? Con sus colores, con sus capitales, con la Antártida ahí abajo, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver
y con una referencia que dice capitales de nación, capitales de provincia, ciudades, etc. Por otro lado acá, y nos metemos bien en el tema de los mapas que nosotros vamos a empezar a utilizar en la escuela. Este es un mapa de regiones, de ecorregiones. Todo esto, muchas de las cosas las busqué son imágenes que saqué de internet, y es muy interesante el trabajo, porque de repente encontrás cosas muy distintas, sumamente distintas. Acá, por ejemplo, tenemos, creo que son 16 tipos de ecosistemas que plantean, distribuidos de una manera peculiar. A mí este mapa lo que me resulta muy interesante es cómo la llanura pampeana está verde, ¿no? A nosotros la pampa es verde, sí o sí. Pero sin embargo las zonas de selva, como pueden ser arriba la selva paranaense, está rojo, ¿no? Sin embargo estoy convencida, lo sé, que en Misiones hay mucho más verde que en San Nicolás. Pero sin embargo la pampa es verde y nos enseñaron que es verde, así que la vamos a pintar de verde. Como la meseta es amarilla también, eso también es, ¿no? Como la vemos como sin nada, es amarilla. Bueno, y después, obviamente también hay una cuestión, no podemos usar todos los colores para específicos, pero bueno, acá entra en el juego de qué usamos para qué y cómo. Y ahora les voy a dar otro mapa, que también es el mismo mapa, o sea, es un mapa de ecorregiones, y fíjense las diferencias que hay. No solo en cuanto, primero, que son menos, son 13, o sea, me están faltando 3. O sea, que ya de por sí alguien, un sujeto, recortó 3 ecosistemas. Y por otro lado, el uso de los colores. Fíjense como acá, sí, en Misiones vemos el verde, y en la región pampeana, en la Pampa, está de amarillo. Lo que acá me resultaba interesante también de este mapa es la Patagonia, que está fría, no azul, es fría, ¿no? Y esto no suele suceder, porque generalmente el azul no es un color que usamos para marcar regiones. El azul lo usamos en cartografía para los cuerpos de agua, para los ríos, porque justamente cuando queremos contraponer las provincias con los ríos, no podríamos sino visualizar los tonos de los ríos y mares o lagos, lagunas. Y sin embargo acá la Patagonia está helada, ¿no? Y por otro lado, también es interesante acá ver que no son las mismas las curvas, son otras, tienen otra, obviamente respetan más o menos un cierto lugar, pero son distintos. Digo, ¿quién pone el límite entre una región y otra al final, no? Y cuando hablaba esto de trabajar las imágenes como textos, me preguntaba cómo sería, por ejemplo, si no tuviéramos los mapas, cómo podemos definir con palabras en un texto dónde está la meseta, ¿no? Imagínense lo que sería un libro de texto, ¿no? Digamos, bueno, la meseta está en... No tengo ni forma de describir todo ese amarillo que me aparece ahí, por ejemplo. O sea, no tendría que ser por lo menos 8 páginas para decir cada uno de esos rincones. Y esto es lo que tiene el mapa, que a un golpe seco, rápido, nos permite más o menos ubicar estos lugares que venimos trabajando. Ah, otra cosa, el río Uruguay, no sé si lo ven ahí, está violeta. Pareció también como, nunca lo había visto eso, ¿no? Bueno, está bien. Son formas, digo, no sé si... No es lo habitual, o sea, obviamente. Nosotros en cartografía siempre usamos, por cuestiones obvias, el azul. Acá usaron el violeta. Este mapa, que no es de uso escolar, pero me resultaba interesante para explicar el tema otra vez, de las cantidades y de las formas y tamaños. Este es un mapa de escuelas rurales de la Argentina con población indígena. Y como verán, tiene una categorización por colores y tamaños, donde el rojo fuerte, es el que tiene mayor rango, obviamente. O sea, esto significa de que esas escuelas que están bien grandes y en rojo son las que tienen mayor cantidad de niños indígenas en sus escuelas.
Pero este mapa lo que tiene de estas características es que no se puede ver mucho más allá de la localización o de las zonas donde están estas escuelas. Porque no tenemos más información que la que vemos, es simplemente para orientarnos un poco por dónde estamos. Sin embargo, cuando subimos la escala, cuando bajamos un poco, nos focalizamos un poco más y encontramos una escala apropiada, recién ahí vamos a poder empezar a encontrar algunas cuestiones. Acá ya agregamos las localidades, porque nos lo permite la escala, nos permite también la escala entender dónde están las rutas. Este es un departamento de la provincia del Chaco. Digo, acá ya tenemos otro panorama. Entonces, es interesante ver cómo subir la escala nos permite empezar a adentrarnos un poco más en el detalle de los mapas. Bueno, y acá los voy a... no sé si lo están llegando a ver bien. Y este es el nuevo mapa. Esto yo le contaba antes a Paula. Este es el mapa nuevo que vamos a tener próximamente en nuestros manuales escolares. ¿Sí? Y acá me voy a valer, porque lo quiero leer bien, que si no me pierdo. Y este mapa surge a partir de una ley, la 26.651, que establece, es la ley del Congreso Nacional que establece la obligatoriedad de utilizar en todos los niveles y modalidades del sistema educativo este nuevo mapa denominado bicontinental, porque contiene a la Argentina del continente americano y la del Antártico. Por eso, desde ahora, tendrá que también ser utilizado e incluido en los nuevos libros escolares. Esto va a suceder. Quiero que lo sepan. Todavía no lo tienen en sus manos porque obviamente no se han editado. No todos tenemos los manuales editados, pero... En los mapas pizarra también. También. Vamos a tener que cambiar todo. Y es un mapa raro, ¿no? En principio porque la Argentina está como medio torcida, no sé si la ven, está como tirada. Y porque apareció todo un nuevo lugar que no conocíamos, que antes nos aparecía con el recuadrito, que era la Antártida. El sector antártico, que ahí dice Antártida Argentina igual, ¿no? El peso que tiene, ¿no? Ahora, llamar sector, o sea, este mapa, la idea de este mapa fundamentalmente es considerar a todo el territorio argentino, y esto toma a partir del centro del Polo Sur a toda la región, a este triángulo que siempre vemos en el cuadrito, ¿no? Obviamente que incluye a las Islas Malvinas y al resto de las islas. Y acá vamos a tener un problema cuando tengamos que empezar a trabajar con este mapa. Básicamente es que van a tener que ser el doble de grandes, yo supongo, ¿no? Porque perdimos detalle en el territorio continental. Y o los mapas van a tener que ser más grandes, o nosotros vamos a tener que hacer una mirada más chiquita. Pero este mapa lo que tiene de interesante es una decisión política. Es una decisión política. Este mapa tiene otra proyección, es la proyección Lambert. Es otra proyección. No nos vamos a meter mucho con el sistema de proyecciones porque ya sería marearlos en absoluto. Pero tiene que ver con la forma de representación. Muchos dicen que esta es una representación más real, porque toma las proporciones correctas de la Antártida con la Argentina, porque se ven claramente los meridianos. Bueno, no sé si es real. No me atrevo a decir que es real y que no, porque no deja de ser una proyección y un recorte y una decisión de cómo se dibuja el mapa. Hay infinidad de proyecciones, infinidad de geógrafos que han elaborado diferentes formas y diferentes proyecciones que permitan supuestamente no deformar la Tierra, ¿no? ¿Cómo evitar la curvatura? Básicamente es cómo partimos el cilindro, cómo lo podemos visualizar. Y hay una infinidad de proyecciones. Esta es una, y es la nueva, es lo que vamos a ver a futuro. Así que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos y empezar a trabajar con esta nueva cartografía.
Y acá, más polémico ahora, lo voy a duplicar. Este es el mismo mapa, igual, con la nueva proyección, pero fíjense que está completamente dado vuelta. ¿Sí? Está dado vuelta pero la tipografía está al derecho, ¿no? O sea, se giró. Ahora lo que era el este es el oeste y viceversa, el sur es el norte y el norte es el sur. Y este mapa también, acá me voy a ayudar porque lo encontré también buscando en internet. Es un mapa que realizó una fundación en Tierra del Fuego, se llama Fundación Consenso. Y ellos cuentan, ¿no? La fundación dice textual, dice: nos dimos cuenta que entre el punto equidistante entre el Polo y la Quiaca, resulta que el centro de la República Argentina es Ushuaia. Fantástico. Y agregó que esto nos da otra mirada de la Argentina. No es el último punto perdido, es el centro de nuestro país. Claro, que es el fin del mundo. No es el fin del mundo, es el centro de nuestro país. Y esto es clave. Es clave, o sea, no es menor. Es político, es una decisión, es una serie de conceptos que le metemos al mapa, que después se materializan. Piensen que nosotros, ese mapa que habíamos visto antes, yo desde que todos, es el mapa que todos conocemos, no conocemos otra imagen de este mapa. Imagínense que las generaciones futuras van a ver este. No, es distinto. Y ahí me quedo. Pensémoslo. Y este mapa me pareció muy interesante para pensarlo. Bueno, acá ya tenemos salimos un poquito otra vez de la Argentina. Y es un poco la misma idea, ¿no? Es un mapa que está América dada vuelta y revolucionada, ¿no? Hay como una demanda de América del Sur con respecto a, imagino, infinidad de cosas, ¿no? Este mapa lo saqué de una página, de un folleto, de algún encuentro en Latinoamérica. Andás a ver de qué tema estas características. Pero me resultó interesante porque además de dar vuelta a América, le agregan un poco más, ¿no? Este también, acá es donde, este mapa también lo encontré, es un artista plástico que se llama Owen Gately. Y él tiene toda una serie de mapas de dibujos, ¿no? Con dibujos así como muy... Son divinos los mapas, a mí me parecieron hermosos. Ahí, si se pueden meter en la página van a ver que tienen una serie de dibujos hermosos, que son muy lindos, pero son rarísimos. De pronto entendemos que es el mapa mundi, pero le asignó a cada continente dibujos rarísimos, ¿no? Y sintetizó, por ejemplo, América del Sur con un cóndor, una llama, un chico jugando a la pelota, el Amazonas, una balsa y un botón, y una mano con un botón que no termino de entender qué es, ¿no? Pero es un mapa que obviamente está, marquémoslo en lo que es una expresión artística, obviamente, pero que no deja de expresar, evidentemente, lo que el autor se imagina, piensa o quiere demostrar y mostrarnos de esos continentes. De Australia, por ejemplo, casi que lo único que hay es un buzo. No sé si lo ven. No hay nada en Australia. No tiene imagen de Australia, creo. Es interesante, ¿no? Como los imaginarios que cada uno tiene de los lugares que aparte no conocemos. Bueno, este es muy conocido también. Volvemos a América al revés. Es un mapa, es un dibujo también de un artista, un pintor, de Joaquín Torres García, que es del año 46, es un pintor uruguayo. Que ahora también es un mapa que está circulando mucho, ¿no? Bueno, es bastante clara la imagen, ¿no? También él decía, nuestro sur es nuestro norte, ¿no? Era algo así lo que decía, ¿no? Esta imagen de pensarnos al revés y pensar, claro, que arriba es mejor, ¿no? La cuestión de que si el sur está arriba es porque somos mejores.
Porque efectivamente es completamente arbitraria la idea de que el norte es el sur es el norte. La Tierra está en un universo que no tiene norte y sur. Sin embargo, siempre todas nuestras imágenes son sur-norte, norte-sur. Y es una decisión. Y nos tocó el sur, nos tocó abajo. Podríamos no estar abajo. Podríamos estar en otro lado. Acá ya es una cosa rarísima lo que traje. Este es Yayo Firpo, es un artista plástico que trabaja mucho con León Ferrari, o trabajó. Y él, pongo esto porque me parece interesante lo que él hace. Él tiene toda una serie de mapas, de dibujos, de obras de arte, no son mapas, que lo que hizo fue recortó mapas. Agarró los mapas que nosotros usábamos de chicos, los usamos todavía, porque yo no los uso esto. Los recortó todos, y armó un nuevo mapa con eso. Al margen de toda la simbología política que puede tener este mapa y lo interesante que es porque está hecho Europa con distintos pedazos de todo el mundo. Obviamente a mí lo único que me surge es el tema de la globalización, se pueden hacer 1000 lecturas más, pero al margen lo que más interesante me parece de este mapa es la valentía de cortar el mapa, ¿no? Nadie se atrevería a recortar un mapa y destrozarlo, ¿no? Al mapa siempre le tenemos como demasiado respeto. Y él agarró y los hizo bolsa, los dibujó todos. Bueno, acá los cortó en tiras y armó como un continente nuevo, como todo desnivelado. Y esta es buenísima. Fíjense que son tiras enteras de mapas y armó esto. ¿No? Como un electro. Es el mundo hecho electrocardiograma, pero con mapas. Y por eso me gusta, porque es valiente cortar los mapas. Bueno, es plástico. Pero no todos podemos hacer eso. Y tenemos la cabeza como para decir, vamos a destrozarlos. Bueno. Y acá entramos a otra dimensión. Y un poco también en los usos que hay con los mapas últimamente y sobre todo con las nuevas tecnologías. Este es una plataforma de Google Maps que es interesante porque hace algunos años el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó el mapa de los piquetes como utilidad, ¿no? Esto es útil realmente. Si vos salís de tu casa con el auto a la mañana y tenés que ver por dónde vas, bueno, nos hicieron un mapa de piqueteros. Entonces, ahí vemos una manifestación en Humberto Primo al 1600, asentamiento, corte total, precaución, evitar la zona. Ojo, ¿no? Bueno, podemos hacer 1000 cosas, ¿no? ¿Y qué nos dice este mapa también? ¿No salgo? No salgo, me quedo en mi casa. O voy por otro lado, o voy en bicicleta. Bueno. Este es un mapa de la expansión de la soja en Argentina. Este es un mapa ya un poco viejo. Y acá lo que me interesaba poder mostrar es el conflicto, igual que el anterior. Acá hay un conflicto, claro. Acá hay un conflicto. Hay una zona de piquetes, hay alguien, no podemos pasar. Y este mapa también tiene conflicto. La expansión de la soja en Argentina es un problema hoy, ¿no? Suponemos. Y ahí vemos un poco vemos las zonas pintadas, y lo que me interesaba de poder también ver acá es, hay flechas acá aparecen. Ayuda porque no lo van a ver. No lo van a ver, ¿no? Ah, no, pero ahora le hago un zoom, mirá. Ah, bueno. Ahí, Sí. ahí se ve mejor. Le hice para... Hay direccionalidad, el mapa tiene movimiento, ¿no? No solo hay un conflicto, sino que nos dice por dónde, en qué manera, cuál es, de dónde hacia dónde, ¿no? Nos está diciendo. Por dónde va el conflicto, ¿no? Y acá no lo van a poder hacer. Yo este jueguito lo hice con algunos compañeros en la oficina, con Paula, que tardó bastante también. Fíjense que este mapa parece igual a este. Les voy a dar un segundo para que vean los dos. No lo llegan a leer. No llegan a leerlo. Acá hay un mapa y acá hay otro, que parecen iguales, parecen absolutamente iguales. Este mapa es muy prolijo, tiene las líneas
O sea, tiene líneas muy prolijas, tiene tonos muy contrastados. Parece un mapa real, o sea, un mapa real a lo que me refiero es que es un mapa que tiene un contenido aparte científico. Hay alguien que dijo que esta es la línea de la frontera de la soja. Nosotros si lo vemos este mapa, no vamos a descreer de este mapa. Sin embargo, yo hice un truquito acá, que después a lo mejor lo van a ver. Y es que en este segundo mapa, yo modifiqué los nombres de las provincias. Y a Entre Ríos la puse en Córdoba y viceversa. Corrientes es Santa Fe. No sé si alguno... San Juan está en La Pampa y La Pampa está en San Juan, ¿no? Y el primer impacto cuando uno ve estos mapas es igual. No sé qué hiciste. No se pone a leer las diferencias. ¿Por qué? Porque tenemos tan asimilado la provincia de La Pampa, el dibujo de la provincia de Entre Ríos, el dibujo de la provincia de Buenos Aires, que cuando buscamos el error, no lo vamos a buscar en las letras, en lo que dice, lo vamos a buscar en, bueno, no sé, el río, a lo mejor está en otro color, o nos volvemos locos pensando y no terminamos, al final nos confunde porque tenemos tan imaginario en nuestras provincias que cuando tenemos que buscar el error, lo más fácil que era leerlos, no lo hacemos. Y yo decía que esto es interesante porque si este mapa que circula actualmente en internet, este mapa está en la red, no el que está bien, no el que está mal, no el que está bien, pero supónganse que yo, este mapa que está todo mal hecho, lo cuelgo en la web y un chango en España está estudiando el tema de la soja y dice, bueno, voy a buscar qué información hay y encuentra este mapa. Y se pone a hacer toda su tesis de trabajo en relación y en función a este mapa. Desastre. Desastre porque va a decir que, no sé, que en San Juan, bueno, justo San Juan no, pero que en Córdoba, en los puertos que dan al río Uruguay, generan... Y no, Córdoba no tiene salida al puerto. Digo, el poder que tienen estos mapas, el poder de confundirnos y el poder que tienen de manipularnos, ¿no? Efectivamente. Bueno, acá hay otro mapa. Esto también quería mostrar la movilidad y este es un mapa histórico además. Es un mapa de, así lo leo, trayectorias aproximadas de las tropas de los coroneles Arias, Racedo y Lavalle en la provincia de Buenos Aires en junio de 1880. Como además el mapa nos permite también, otra vez, tener una visión de algo que en ese momento no se podía mapear, ¿no? En 1880 no teníamos la capacidad de hacer esto y de marcar a Racedo y a Arias por donde iban, no había Google Maps, no podían decir, bueno, estoy en tal lugar. Este mapa es una construcción en función de datos históricos que alguien fue juntando, que de a poco fue, a partir de pequeños datos que fue encontrando en bibliotecas y en muchos gabinetes, se logró llegar a esta información, pero es un mapa de 1880, que tiene información de 1880. Entonces, es interesante también de pensar. Y acá tiro este mapa porque también hay mapas, hablando de estos mapas del conflicto, simplemente para mostrar un mapa de Bosnia, ¿no? De la zona de Gualeguaychú, como el mapa también nos permite ir directo a lugares donde sabemos que hay un conflicto, podemos visualizar dónde está la ubicación de Bosnia, dónde está la Vence, dónde está Gualeguaychú, dónde está un mapa bien específico y bien pequeño de esta región. Bueno, y acá es donde los voy a marear un poco más. Y más que nada, la idea era también, aparte de hablar de los mapas, era pensar si tanto respeto les tenemos a los mapas, si con nuestros chicos lo que generalmente hacemos es dibujarlos, pintarlos, ¿qué cosas podemos empezar a pensar nuevas a partir del trabajo con los mapas? Y ahí es donde surge la experiencia que yo tengo, no en el aula, sino en otras instancias de trabajo que he tenido en relación a lo que esto se llama ahora la práctica del mapeo colectivo, o otros dicen cartografía colectiva o cartografía social.
Y es una herramienta nueva, es un nuevo dispositivo que se está usando en muchos lugares del mundo. La cartografía crítica surge ante la necesidad de denunciar situaciones de injusticia ambiental generadas por mecanismos y actores del sistema capitalista que a través de organizaciones y comunidades empiezan a luchar y a reconstruir estrategias comunes a nivel local para pelear por problemas que se están empezando a ver en el territorio. Puntualmente la cartografía, este tipo de cartografía lo que intenta es visibilizar aquello que no vemos en el mapa, en los mapas que nos enseñaron a ver, y empezar a ver qué es lo que sucede realmente en esos territorios, en esos lugares. Estos talleres que se hacen, generalmente lo hacen organizaciones sociales, algunas de barrio, hay muchas organizaciones indígenas que están trabajando en esto. En Argentina hay algunas experiencias y de algunos lugares que se están empezando a hacer. Y lo que son talleres en donde entre todos, entre toda la gente de una comunidad, de un lugar, se empieza a pensar qué efectivamente es lo que sucede en ese territorio, en ese lugar. Y estos talleres estimulan, lo que dicen, ¿no? La idea es estimular esta idea de nuevas territorialidades, ¿no? Empezar a recrear esos espacios vivenciales. Y no solamente para no terminar mapeando siempre lo mismo, ver efectivamente qué conflictos sociales empiezan a aparecer en el territorio y que no estamos pudiendo ver, porque no nos lo cuenta la prensa local, porque los gobiernos provinciales o etcétera no nos van a decir. Es una denuncia a veces, y a veces no, a veces es simplemente mostrar cómo es mi espacio, ¿no? Y acá es donde los geógrafos, y acá lo único que voy a tomar de teoría bien geográfica, y voy a volver a Giddens, que es un sociólogo, pero que ha contribuido mucho en el estudio de la geografía, porque él trabajó sobre todo mucho con la idea del espacio vivido, con cómo se construye la espacialidad. Y él plantea que es una relación, que el espacio, las relaciones sociales se estructuran en el tiempo y espacio, y que las acciones humanas y el sistema social son las que modifican a la región, y las regiones nos modifican a nosotros. Y esto es importante de tomar de Giddens. No es que lo que vemos en el territorio, lo que vemos en los mapas es así y es nuestra realidad, sino que esa imagen que nosotros recibimos del mapa es la que también nos construye el ideario nuestro sobre esos lugares. Y nosotros, y ese ideario que nosotros tenemos sobre esos lugares, es la que después construye esos mapas. Nosotros hacemos a los lugares y los lugares nos hacen a nosotros. Entonces, si un lugar vivenciado por un equipo, por un grupo de gente, es modificado, su cartografía también tiene que tener este poder de ir y venir. ¿Por qué la cartografía la hacen siempre unos y nosotros nunca podemos armar nuestra cartografía? Esto es interesante, ¿no? Pensar también en el imaginario que cada uno tiene de esa realidad. ¿Qué es realidad? Igual estoy tomando temas así como escabrosos, pero ¿qué es real y qué no? No sé qué es real de una representación, de un mapa. No sé, si yo tuviera que describir, mi mirada no va a ser nunca la misma de otro, por lo tanto no sé dónde está la realidad y dónde no. Prefiero decir que los mapas no son reales, sino que, bueno, son representaciones de sujetos específicos, ¿no? De algo. Se intentan parecer siempre algo, demostrar algo, pero no son reales. Bueno, y acá les voy a empezar a contar un poco en qué consiste esta idea del mapeo. Bueno, les decía, esto es una organización que se llama Iconoclastas, que es muy conocida ahora, que está viajando por todos lados. Lo que hacen ellos es, hacen un dispositivo, convocan gente de un barrio, de un lugar, despliegan a lo mejor una plancha, una gigantografía con, no sé, el lamero de una ciudad, convocan a los vecinos y con distinta iconografía que ellos ya tienen un poco pautada, van ubicando dónde puede haber conflictos y qué es lo que sucede en ese lugar. Y a partir de ahí, todo eso lo digitalizan y surgen
surge otro tipo de... y empiezan a armar como los mapas, lo que sería en papel y las imágenes del conflicto y lo que sucede en esos lugares. Y lo que tiene este mapa es que está armado por la gente, ¿no? Y esta es otra experiencia, esto es parte del trabajo que yo elaboré, y esta es la experiencia que yo tengo en relación a mapeo colectivo, que es con comunidades indígenas, en un programa de reglamento territorial, que se sigue haciendo actualmente, y que el laburo es sumamente interesante, porque lo que plantea es, a través del reclamo que tienen algunas comunidades en relación a su territorio, lo que se plantea es ir a las comunidades y hacer un trabajo etnográfico con ellos. No es simplemente ir y dibujar, es intentar encontrar qué es lo que hace la comunidad, a qué se dedica, cómo son sus usos de vida, hacia dónde va, qué animales tienen, cómo son sus recorridos, cómo era el espacio antes, cómo era el espacio ahora. Se hace una narrativa, se intenta como desarmar la estructura de la comunidad, y a partir de ahí lo que se hace es, se mapean todos esos objetos, elementos o problemas que hay en el territorio. Y lo que surgía de esto era muy interesante, porque ellos, a lo mejor sin haber visto nunca una carta topográfica o un mapa de su región, se desplegaban papeles enormes y desde cero ellos empezaban a dibujar a sus lugares. Y hacían unos trabajos que yo nunca en mi vida vi, porque tenían una imagen tan perfecta de su territorio, con las curvas de los ríos, con dónde estaban las llanuras, dónde estaban las mesetas, dónde estaba esto, cuántas casas. Lo que surgía acá era cómo el mapa está dentro, ¿no? Uno, aunque no lo tenga, lo tenemos en la cabeza, lo podemos hacer, no es difícil, hay que ayudar un poco a veces. Y bueno, y a partir de ahí lo que surgía era esto, entre todos se iba desarrollando este mapa. Muchas veces se apoyaban con imágenes cartográficas, con las cartas topográficas, porque obviamente generalmente eran zonas urbanas, rurales, perdón, y a veces sí, no tener un damero es mucho más fácil trabajar en una ciudad, porque es mucho más... Bueno, para ellos no sé si podrían hacer eso en un damero en realidad, para nosotros, pero ellos lo veían perfecto, ellos veían sin entender la carta topográfica, esto era increíble, sin entender la carta topográfica, esto que yo les decía de las curvas de nivel, de la equidistancia entre una curva y otra, ellos solo miraban la forma que tenían esas curvas y decían, este está el cerro, este está el otro. No necesitaban mucho tener una lectura de la carta topográfica, que yo repito, a los geógrafos nos cuesta horrores leerla. Y ellos la podían leer con mucha más facilidad. Bueno, un poco más de esto, ¿no? Otra cosa, además, que tienen los mapas, que no lo dije antes. Encima de todo, los mapas siempre se plantean como estáticos, ¿no? Nunca... son como estáticos en el tiempo, no tienen cambios, están ahí. Y el territorio cambia constantemente, no solo desde lo natural y físico, sino desde lo territorial. Todo cambia, las relaciones en el territorio cambian, con lo cual los mapas deberían poder de a poco empezar a cambiar. Pero nos cuesta, nos cuesta mucho. Bueno, acá no se ve bien, son croquis. Son los croquis que hacían la gente de las comunidades a partir de este trabajo de narrativas que hacíamos. Porque la idea de este trabajo después era que a partir de ese plano que ellos armaban y elaboraban, se trabajaba con técnicos y lo que hacíamos era con un GPS ir a recorrer cada uno de esos lugares y empezar a hacer las marcaciones en el territorio. ¿Para qué? Para que después eso lo podamos pasar a un formato digital. Y el formato digital lo que nos da, y lo que les da a las comunidades, es visibilidad, es legalizar, yo también tengo un mapa digital igual que el tuyo, con las mismas características, con el mismo peso, con el mismo valor. Y de hecho el levantamiento de puntos con el GPS generalmente lo hacían ellos también, nosotros les enseñamos a utilizar los instrumentos. Con el GPS
Acá esto es una imagen de cómo se tomaban los puntos y el registro de los puntos para después poder hacer toda la bajada digital que nosotros hacíamos a través de los sistemas de información geográfico. Y este era el resultado final. ¿Sí? Era una imagen, acá tenemos una imagen satelital con un sector de un territorio comunitario indígena. ¿Sí? Fíjense que dice, no sé si ven, dice monte nativo y aparecen como unos caminos verdes que ahí no van a ver y hay unos arbolitos que tampoco van a ver, me imagino. Y esos caminos que parecen como autopistas a ese tamaño. Sin embargo, no. Son zonas de recolección. Ellos lo mencionan así. Esos son zonas de recolección. Son caminos que ellos hacen, los indígenas, para recolectar frutos, maderas, medicinas. Y en vez de marcar puntos catastrales o algunas otras cuestiones en el mapa, ellos marcan árboles medicinales, ¿no? Marcan también, estos son para que vean los detalles, ¿no? Y cómo nosotros íbamos después haciéndole pequeños zooms para ver bien en detalle cada uno de los lugares y subirle la escala y poder verlo bien. Pero miren, y acá esto es interesante. El tipo de referencias, ¿no? Tenemos viviendas, puestos, parajes, lugares de culto, aripucas, cría de gallinas, se cría de gallinas, cocués, que son lugares de cultivos domésticos, árboles medicinales, zonas de recolección. Son referencias que nosotros no vemos en los mapas. Nosotros vemos estas: hospitales, sanatorios, comisarías, bibliotecas, clubes de fútbol, terminal de ómnibus, cines, museos, bomberos, universidades. Pero no estamos acostumbrados a pensar otro tipo de mapas. Y ellos, y acá se puede, todo se puede, ¿no? Pero no tenemos esa capacidad, no lo vemos a veces, no pensamos que las referencias son esas, y que sobre esas referencias son las que hay que bajar al mapa. Bueno, esto es un afiche que quería, para que vean, esto es un afiche en España, un proyecto que también se hizo de cartografía colectiva, para que vean que esto se hace en otros lugares. Esto también es de acá. Fíjense que acá utilizan el damero primero y después ponen marcas. Esto es una alternativa. Yo lo que planteaba antes era desde cero, por ejemplo. Era dibujar desde cero, desde el RAS, partir de un centro y empezar a abrirse. Y partir desde el centro donde estamos ahora, por ejemplo, y empezar de a poco a movernos para todos lados. Acá ya se partía de base con un damero hecho. Es una alternativa. Este no, por ejemplo. Este es otro que, fíjense que está hecho a mano y tiene ya fotos, tiene dibujitos. Este es el resultado, un mapa colectivo de Barracas y La Boca. Fíjense que está todo unido con flechas y relaciones. Y acá, otra vez, para mostrarles bien y a nivel internacional, los usos que tienen. Los SIGs, Google Earth, la nueva plataforma, y estas más tecnologías. Este es un mapa de conflictos entre pueblos indígenas y transnacionales. Entonces, si ustedes se meten en esa página, pueden ver dónde hay conflictos entre empresas y comunidades indígenas. Y cuando marcás alguna comunidad del país, esto es todo con Google Earth, ¿no? Como que ya lo aprendimos a usar. Cuando marcás, vos ves ahí el problema, ¿no? Oleoducto de crudos pesados, país, pueblo, ficha completa, vulneración de derechos, ¿no? La información que tiene. Y esta es información que está elaborada por ellos, ¿no? Y puesta a disposición de todos. Porque esto lo bajé yo de internet. Sí. Y acá tenemos otro último, les sigo dando ejemplos. Este es es de acá. Es un proyecto que se llama Cartografías de la Memoria. Que es una organización, es un centro de estudio, creo que es un proyecto que se llama Memoria Abierta, que puso en Google Earth todos los centros de detención clandestinos. Y ahí vos podés meterte en la página, vas por las ciudades y otra vez de Google Earth podés ver, esto es Rosario por ejemplo, y podés ver en detalle dónde estaban los centros, hay una ficha técnica también para cada lugar. Digo, simbólicamente el peso que tienen estos elementos, porque además este grupo, no solamente la idea es georreferenciar y cartografiar eso, sino que la idea ahí es el imaginario que uno tiene, que los vecinos tienen de ese lugar hoy por hoy, ¿no? Esta idea de que uno a veces pasa siempre por el mismo lugar y no se pone a pensar
que había ahí hace 30 años, ¿no? La ESMA, a nosotros nos pasa mucho, a mí me pasa mucho cuando vamos a trabajar a la ESMA muchas veces, uno no lo ex-ESMA, ¿sí? Pero bueno, es la ESMA, ¿no? Bueno, es ex, pero para nosotros nos cuesta, son imaginarios muy fuertes que tenemos, ¿no? Bueno, y acá con esto voy a terminar, este es para poder pensarlo también en la obra, esto es un proyecto de un pueblo de la India, ¿no? Que justamente lo que hicieron en estos chicos es, hicieron un mapa de su comunidad, ¿sí? Y este mapa es un proyecto que es del año 2010, se patrocinó por UNICEF, lo voy a leer porque lo encontré me lo mandaron hace poco, yo no sabía que estaba. Es una población de 9.000 habitantes y los chicos estaban preocupados por algunas cuestiones y empezaron a pensar en cómo hacer un mapa, y a través de teléfonos celulares, que ahora todos tienen GPS, por ejemplo, empezaron a recorrer las casas, iban tomando información de la gente y le encontraron patrones, por ejemplo, de cuántos enfermos de paludismo, de paludismo, de otros de poliomielitis, y empezaron a ver en dónde había enfermos relacionado con cuántos pozos de agua había en los lugares, y empezaron a mapear esos pozos de agua y empezaron a armar un mapa de ese lugar a través de los teléfonos celulares, y lograron hacer todo un patrón y mapear, por ejemplo, todos los pozos de agua. Y esa información les sirvió después justamente a toda la comunidad, porque a partir de ahí lograron cambiar y modificar realmente. Lograron bajar los índices de paludismo y poliomielitis a través de encontrar los lugares donde tomar agua y donde no, por ejemplo. Bueno, nada, el poder que tiene además esto, porque desde un proyecto que era simplemente mapear con los chicos, ellos lograron transformar la realidad, ¿no? Lograron hacer un cambio, y eso es bien profundo. Bueno, hablamos de color, de la forma, de la simbología, hablamos de direccionalidad, de movimiento, de escala, de conflicto, de objetividad, de subjetividad, de lo convencional y lo que no es convencional. Los mapas son convenciones, ¿sí? Y fundamentalmente el mapa no es la realidad, sépanlo. El mapa es una construcción social, y el mapa lo construye un sujeto con una ideología propia. En él despliega sus ideas, preconceptos, valores y prejuicios. Y ahora pienso, ¿no? ¿Y por qué traje lo del mapa colectivo? Porque yo planteo que para mí puede ser una buena alternativa a esto. Para mí es una herramienta el mapa en el aula. Yo creo que puede, obviamente que no es lo mismo que será para un chico de cuarto grado, ¿no? Habrá que pensar cada diferentes formas de bajarlo, pero planteo estas preguntas, ¿no? Si es posible construir un mapa colectivo con nuestros alumnos, ¿para qué nos puede servir construir este tipo de mapas? ¿Cuáles son los lugares, espacios compartidos y vivenciados que comparten día a día nuestros alumnos? ¿En qué ámbitos? Porque pueden ser ámbitos rurales, pueden ser ámbitos urbanos, puede ser el barrio, puede ser la zona lindante a un lugar de esparcimiento que ellos tengan y que todos vayan, puede ser un paraje rural. ¿Qué herramientas podemos utilizar para elaborar dichos mapas? ¿Se puede usar tecnología? Como no hace falta. El mapa puede ser en papel, si tenemos las herramientas a través de tecnología con Google, con imágenes satelitales, con GPS, es buenísimo, pero si no, también está bueno el papel, ¿no? No reniego del papel, me parece que también es interesante armarlo. ¿Y qué otros aspectos, además de los alumnos, qué otros actores, además de los alumnos, nos pueden ayudar a pensar estos mapas? Muchas veces, como estos chicos en la India, ellos buscaron otras fuentes, otros sujetos para la ayuda de esta construcción de estos mapas. Y finalmente, ¿cómo podemos incluir a otras áreas curriculares en este trabajo? ¿Y qué ventajas puede tener esto? Porque obviamente podemos trabajar, creo yo, infinidad de cuestiones ahí. Podemos trabajar con biología, podemos trabajar con la historia, podemos trabajar en matemáticas, en todo. Así que bueno, les dejo las preguntas.